Y aprovechamos historias de la Biblia desde Adán y vimos cómo le sirvió a Adán y luego Noé, Abraham, Moisés, David, Salomón, que fue el último, con sus defectos y aprendimos cómo se le puede servir al Señor. Y hoy vamos a cerrar esta serie de temas con un personaje muy interesante que es el profeta Daniel. No sé si debimos haber puesto como película primera parte, segunda parte y tercera parte de Daniel, porque es bien extenso y bien interesante la historia del profeta. Tengo miedo de extenderme demasiado porque la historia es muy bonita, pero finalmente esperamos que decirlo rápidamente para el que domine el tema, quienes lo hayan leído muchas veces, pues va a quedar un poquito claro, porque los detalles que a mí me faltan, ustedes ya lo saben, usted ya lo va a poder ir armando el rompecabezas, que yo dejen más las piezas ahí en el aire. Quien no conozca la historia, espero generar un deseo de leer por propia cuenta el libro de Daniel. Es un profeta en el Antiguo Testamento y su historia se divide en dos partes, en lo que las cuestiones técnicas nos auxilian. Yo voy a ir diciendo algunas cosas que no están preparadas en el tema. Un momento histórico muy interesante, lo platico para ustedes. ¿Qué es lo que nosotros sabemos del pueblo de Israel? Sabemos que Dios llamó a Abraham y luego, después de un tiempo de hambre, llegaron a Egipto, duraron esclavos en Egipto mucho tiempo. Moisés los libera y todas estas historias del éxodo y del desierto y de la tierra prometida y la conquista y las guerras y todo eso que habla el Antiguo Testamento. Después, establecidos en la tierra prometida, están los reyes como Saúl, David, Salomón, y sus hijos dividen el reino, se comportan mal, y hay una profecía de Dios que dice: por ustedes haber sido desobedientes, infieles a la palabra, entonces vendrá un rey extranjero y los llevará cautivos. Ese es el momento histórico en el que estamos, cuando el rey Nabucodonosor, el rey de Asiria, el primer gran imperio mundial, llegó a Jerusalén, destruyó la ciudad de Jerusalén y se llevó cautivos a todos los israelitas, específicamente al pueblo escogido de Judá. Ese es el momento en el que estamos y nuestro tema, Daniel, se llama Servir con integridad. Y vamos a ver si podemos leer lo que tengo aquí para ustedes. Si no, busquen por favor en sus Biblias, en sus dispositivos móviles, y traen la escritura ahí, el libro de Daniel. Y lo que hice, hermanos, es nada más pegar el libro de Daniel e ir quitando algunas cosas para que la lectura fuera un poquito más fluida y más concentrado. Así que ustedes lo podrán leer desde ahí. Daniel significa Dan, pues, y mi, el Dios. Dios es mi juez. Dios es mi juicio. El nombre de Daniel lo van ustedes a ver cómo se cumple en todas sus historias. Iniciamos. Un breve relato de la historia de Daniel o de su biografía sería el siguiente. Nos vamos a encontrar con que, aunque no sabemos mucho de él, no lo cita el libro, no se sabe. Daniel debió haber nacido en Judea, hijo de familias nobles, fue llevado en su niñez a Babilonia como un siervo. Todo ese es el resumen del capítulo 1. Después interpreta los sueños de Nabucodonosor, porque este es el don que tiene Daniel, un sueño que vamos a leer ahorita. Perturbó al rey. Daniel lo supo interpretar y entonces se convierte en funcionario del rey. El rey lo toma bajo su encargo y le da un puesto importante, capítulo 2. Nos dedicamos el capítulo 3, ahorita sabrán por qué. Y luego hay una profecía contra el rey de Nabucodonosor, el rey de Babilonia, de este nombre tan extraño. Daniel profetiza contra él en el capítulo 4 y viene la debacle, viene la división del reino de Nabucodonosor y entra en su lugar su hijo Belsasar. También Daniel va a servir bajo el reinado de Belsasar, que será el último de la dinastía. Y quizás estoy diciendo así cosas rápidas, usted alguna vez habrá escuchado esta historia misteriosa, hasta fantasmagórica, donde el rey Belsasar en una fiesta ve que una escritura se pinta sola en la pared. Daniel va a interpretar qué significa esa escritura en la pared, capítulo 5. Sobrevive a la conquista de los medos persas porque en esa misma noche
el segundo gran imperio mundial, que son los medo-persas, llegan a Asiria, destruyen a Babilonia y se establecen como reino. Sin embargo, es funcionario de Darío en la corte de los medos. Es un momento curioso, fíjense cómo se nos pierde de vista. Él es principal funcionario de Babilonia. Llegan los enemigos, los destruyen y a Daniel lo siguen dejando como príncipe. Lo siguen dejando como funcionario principal. Ahorita vamos a ver por qué. El nombre de ese rey era Darío. Fue acusado ante ese rey, estoy hablando de Daniel, y fue enviado al foso de los leones. ¿Quién no ha escuchado la historia de Daniel en el foso de los leones? La vamos a repasar ahorita. Y se convirtió finalmente en el capítulo 6, versículo 28, en consejero de Ciro, el rey de Persia. Deja una serie de profecías. Todo el libro de Daniel es de 1 a 11 capítulos. Su biografía está en los primeros 6 capítulos. Cuando lo lean, céntrense en los primeros 6 capítulos y lo vamos a repasar ahorita. Las siguientes 7 al 11 son profecías. Profecías bien difíciles. No les aconsejo que las aborden si no tienen una guía, pero léanlas por curiosidad y se van a acordar de mí que necesitan una guía para leer esas profecías, o hay muchos recursos en internet que pudieran ustedes bajar si les llama la atención. Yo voy a dejar nada más unas pequeñas pistas para si usted quiere abordar esta línea de pensamiento, lo pueda hacer. Bueno, empecemos con 4 momentos. ¿Sí se fijaron que es bien densa la historia, va? Es bien grande la historia de Daniel, así que empecemos con la primera parte. Y le llamamos la adolescencia de Daniel. Está pequeño, les digo, lo quise concentrar y lo leo para ustedes, pero más bien se los voy a ir platicando. Capítulo 1. Vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, la sitió, y dijo el rey a Aspenaz, el jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes y jóvenes idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñasen las letras y la lengua de los caldeos. Les señaló el rey la ración para cada día, la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. Y Daniel, vean lo que está en negritas, es lo más importante, propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Al cabo de 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Y el rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey y les consultó. Los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino, y continuó Daniel hasta el primer año del rey Ciro. 21 versículos muy resumidos, ¿verdad? Ya vieron que los leí, ahora se los platico. Les decía, la forma de conquistar de los babilonios era una forma muy inteligente. Llegaban, destruían la ciudad, acababan con su cultura, se llevaban esclavos a la gente para obra, para el ejército, pero a la gente rica le quitaban a sus hijos y se los llevaban a su palacio y les daban la mejor vida. Les enseñaban su lengua, les enseñaban su cultura, los hacían babilónicos. ¿Para qué? Para que ellos, que eran los más avanzados, los inteligentes, los fuertes, que podían organizar una revolución, pues estuvieran bien contentos con la cultura de los babilonios. Aquí nos tratan rete bien. Y entonces evitaban que esos pueblos esclavizados se convirtieran en rebeldes. ¿Se entendió? ¿Qué? Muy inteligente la cultura babilónica. Entre ellos están estos 4 muchachos: Daniel, Misael, Azarías y Misael. Bueno, Ananías, Misael y Azarías. Confundí. Bueno, ¿qué es lo que pasa con estos muchachos? La parte más importante es esta. Dice la escritura: y propuso en su corazón Daniel no contaminarse de la comida del rey. ¿Qué significa eso para nosotros? Se ha interpretado equivocadamente. Fíjense cómo algunas de las iglesias hermanas de la nuestra han dicho, bueno,
Como les traían todo tipo de alimentos, ellos no quisieron comer algunos alimentos, como por ejemplo, alimentos que para los judíos eran impuros. No podían comer cerdo, no podían comer conejo, no podían comer algunas cosas que los judíos no comen. Ellos quisieron seguir teniendo su alimentación kosher, que le dicen los judíos. No dice eso la escritura. Si lo leen ustedes, ya cuando lo lean yo, quité muchos pedazos. Le dicen a Aspenaz, el jefe de los eunucos, y acuérdense de esa palabra, eunucos. Le dice, Aspenaz, no queremos entrar en la cultura babilónica. Esa es la respuesta. No queremos ser conquistados, porque sabemos que es atractivo, nos va a gustar, nos vamos a hacer. Nosotros queremos seguirle siendo fiel a Dios. Danos legumbres y ahora. El jefe de los eunucos dijo, híjole, estos son los escogidos, los niños bien. Si se me agotan, si se me empalidecen, si se me hacen flacos, me van a quitar la cabeza a mí. Yo estoy al pendiente de ellos. Y entonces dijo, no puedo hacer eso. Halló gracia también delante de Aspenaz, y entonces dijo, bueno, vamos a hacer una prueba de 10 días. Les dio legumbres y agua, y resulta que a los 10 días los ven mucho más sanos y más fuertes. Algunos hermanos de otras iglesias dicen, con esto demostramos que lo que Dios pone delante de nosotros es una dieta vegetariana. Tampoco dice eso la escritura. Se ha malinterpretado. ¿Por qué estaban más rozagantes y más fuertes? Porque Dios los bendijo. No más. Voy a hacer una pruebita y me voy a salir de la historia. ¿De dónde provenía la fuerza de Sansón? ¿Qué contestaría un niño pequeño? Eso. Porque cuando le quitaron el cabello, entonces, perdió la fuerza. Entonces, ¿de dónde venía la fuerza? Del cabello. Pero cuando está calvo, con los ojos que le quitaron, y ora a Dios y le pide fuerza, aún sin cabello, ¿de dónde le vuelve la fuerza? Porque la fuerza venía. ¿De dónde vino la inteligencia y la capacidad de estos muchachos? De las legumbres y el agua. Dios les dio como bendición, como respuesta, decir, estoy contento con estos mis hijos que no quieren olvidar su cultura, que quieren seguir siendo fiel a mí. Entonces, los hizo 10 veces más capaces que el resto de los jóvenes de los otros imperios derrotados y que ahora servían en palacio. Bueno, pues entonces, como hallaron gracia en los ojos del rey Nabucodonosor, lo hizo funcionario principal. ¿Estuvo bien, verdad? Esta parte, vamos a otra más interesante todavía. Vamos a ver, capítulo 2, el sueño de Nabucodonosor. Rápidamente se vio. Tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores para que les explicasen sus sueños. Respondió el rey, el asunto lo olvidé, lo voy a ir platicando, ¿eh? Nabucodonosor sueña algo y dice, necesito que me interpreten el sueño, pero si yo se los platico me van a inventar cosas, ya los conozco. ¿Sí se imaginan allá al astrólogo, ¿eh? A ver, ¿y qué soñaste? No, pues que soñé esto, esto significa esto y significa esto otro. Y Nabucodonosor muy listo, dice, no le voy a platicar nada a nadie para que no me embauquen. Y entonces le dijo, fíjense que hasta se me olvidó el sueño. Si me adivinan qué soñé y además me adivinan la interpretación de ese sueño, entonces yo voy a creer que sí son verdaderos magos y encantadores y astrólogos poderosos. Ahí estoy en el segundo ejemplo. En el tercero, respondió el rey, el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos. Y si me mostrasteis el sueño y su interpretación, recibiréis de mis dones y favores y gran honor. Pues ninguno. Digo, le dijeron los astrólogos, lo que estás pidiendo es imposible. Ningún hombre, ningún Dios es capaz de hacer lo que tú estás pidiendo, adivinarte lo que soñaste y además interpretarte lo que no nos estás diciendo. El rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia, a todos, incluidos Daniel, Ananías, Misael y Azarías, todos, porque nadie le interpretó el sueño. Ahora, Daniel respondió delante del rey, sí, muy bien, ¿verdad? No me brinqué nada. Daniel respondió delante del rey diciendo, aquí también me brinqué mucho de esto. Daniel se da cuenta, le pide a uno de los funcionarios, dile al rey que nos dé unos días. Se va con sus 3 amigos y dice, vamos a ponernos en oración para pedirle a Dios nos dé la capacidad de interpretar el sueño del rey. Y entonces cuando llega la iluminación a Daniel, regresa con el rey y ahora sí te va a interpretar. Y le dice, delante del rey, diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios ni astrólogos lo puede revelar al rey, pero hay un Dios en los cielos.
Así es como empieza Daniel. Pero hay un Dios de los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey lo que ha de acontecer en los postreros días. Y aquí tu sueño y las visiones. Puse 3 puntos suspensivos para decir. ¿Qué soñó el rey? No, es parte de las profecías, no tiene mucho que ver con el tema de hoy, pero se los platico. ¿Alguien? Texto de primaria que soñó, a ver si lo sacan bien. Soñó una estatua hecha de 4 materiales diferentes: la cabeza de oro, el pecho de plata, los muslos de bronce y los pies de hierro y barro. Eso soñaste. Wow, sí, eso soñé. ¿Y qué significa? Bueno, también Dios me dijo la interpretación. Fíjense lo interesante de Daniel, ¿eh? Dice, tú, oh rey, eres esa cabeza de oro, el primer gran reino mundial. Tú, Nabucodonosor, esa era la principal cabeza de la estatua. Después de ti vendrá un reino menor, de plata. Esos eran los medos y los persas. Y luego vendrá otro reino de bronce, que son los muslos, que es el reino de Alejandro el Grande, los helenistas, los griegos. Y después de hierro, que todo lo aplastará, pero mezclado con barro, que no se mezcla ni va a ser fuerte y débil a la vez, vienen los romanos. Hermanos, 700 años de historia universal en un sueño, interpretado a la perfección por un hombre, porque Dios le dio esa capacidad. Y ahora estudiamos la historia universal y sabemos que exactamente y con esa precisión se fueron llevando estos 4 reinos universales, y no es la primera, no va a ser la única manera en la cual se interpreten estos. Bienvenido. Me quedé entonces, el rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de señores, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey, respuesta, engrandeció a Daniel, le dio muchos honores, grandes dones, lo hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y, vean conmigo la última parte, ¿en qué lo convirtió? Jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Lo puso a su mano derecha. Nadie más grande que Daniel en el imperio, porque dilucidó el sueño y lo interpretó. Capítulo 2. Vamos al capítulo 3. La profecía contra Nabucodonosor. Aquí en las letritas muy chiquitas que están ahí arriba, yo sé que ya lo estoy, por sí con el calor que está haciendo, nos estamos durmiendo, y los puse en una tarea difícil de ver esas letritas. Y el horno de fuego, mira, que no es una de las historias más bonitas del libro. ¿Por qué en el capítulo 3? A ver, para los que lo saben, ¿Daniel está en el horno de fuego? No. ¿Por qué no está Daniel en el horno de fuego? Porque se ha convertido en el funcionario más importante. Ya lo sacaron y está acá. Y entre todos los demás ocurre esto. Nabucodonosor, que es un rey, según la arqueología, uno de los reyes más presuntuosos. Todas las escrituras que se saben de Nabucodonosor dicen, yo creé este gran imperio, y construyó una gigantesca estatua de sí mismo y promulgó un edicto en el que dijo, todos tendrán que arrodillarse ante esta estatua para orarle en la mañana y en el... Sadrach, Mesach y Abednego, que son los nombres caldeos que le dieron a Ananías, Misael y Azarías, estaban entre los demás, y cuando tocaban la trompeta y todos se arrodillaban delante de la estatua, ellos no se arrodillaban, porque dijeron, nosotros no nos vamos a arrodillar ante ninguna imagen, porque la Torah dice, no te harás imagen ni semejanza de ninguna cosa, ni te inclinarás a ella ni las honrarás. Nosotros no lo haremos. Sus compañeros dijeron, ellos no lo están haciendo. El edicto decía, el que no se arrodille será echado en un horno de fuego ardiente. Y entonces todos fueron y dijeron, ellos que no cumplen, tienen que ser echados. Los tomaron, los amarraron, fueron. El rey estaba sumamente enojado porque les dijo, tienen que arrodillarse, y la contestación de uno de ellos es maravillosa. Le dice, el Dios al que servimos, Él nos librará. Y si no lo hiciere, aún así, nosotros no nos arrodillaremos ante tu estatua. Ardan el horno 10 veces más potente y avienten. Cuando los
amarran y los avientan en el horno quema a los que venían cargándolos. Pero el rey empieza a ver y se empieza a preocupar porque dice, no fueron 3 los que echamos en el horno. Sí, pues yo veo a 4 dentro del horno, caminando tranquilos y no les pasa nada. Apagan el horno, lo apagan, salen 3. Y dice, y el otro tiene apariencia de hijo de dioses. Salen, ni siquiera su cabello fue tocado por él. Esa es la historia del horno, el fuego, ni olían a quemado, ni el pelo, ni su ropa. Esa es la historia del horno, del fuego. La quise contar nada más así rápido, pero no la puse porque no es parte de la historia de Daniel. Lo incluye Daniel como un evento muy importante, pero que involucró a sus 3 amigos. La historia es la profecía contra Nabucodonosor. Fíjense, en cuanto a lo que vio el rey, que soñó otro sueño, se los platico rápidamente. Soñó un árbol grandote y que ese árbol venía alguien y lo cortaba y lo hacía pedazos. ¿De qué significa? Bueno, viene Daniel y lo interpreta otra vez. En cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía, cortad el árbol y destruirlo, pero las raíces déjenlas en la tierra con ataduras de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo y con las bestias del campo sea parte hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi Señor el Rey, que te echarán de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes y con el rocío del cielo serás bañado y 7 tiempos pasarán sobre ti. En el mismo tiempo, ahora son palabras de Nabucodonosor, rápidamente. Yo soy Nabucodonosor y yo fui el que hice este gran imperio con el poder de mi fuerza. Daniel le dijo, reino sea usted sobre mí. El único que le da fuerza al hombre es Dios. Dele la gloria a Dios. En ese sueño perturbador, Daniel llega y le dice, por esa soberbia ha venido esta condenación sobre ellos. Bueno, ¿perdió la cabeza? No, no se la cortaron. Se volvió loco, de manera que se convirtió como una bestia. Dice que su cabello creció como un animal, que sus uñas eran como de un águila, y estuvo vagando entre las montañas hasta que, dice la última parte, y son palabras del rey, a ver si la ubico, en el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. ¿Aprendió la lección el rey? Aprendió la lección. Se acaba ahí el capítulo 4. Ya estamos terminando, hermanos, que son 6. Perdón por cansarlos, pero me parece interesante todos los detalles para ahorita llegar a los aprendizajes. Ya estamos en otro momento, el rey enloqueció, tuvieron que poner a otro. Les doy un detalle histórico interesante para los que saben mucho de Biblia. Hay algunos historiadores que dicen que el libro de Daniel no es cierto, que fue un invento, es un embauco. Entonces, decían, no hay una porción histórica en la que se diga que Nabucodonosor tuvo un hijo que se llamaba Belsasar. Daniel está equivocado. En la historia universal, Nabucodonosor tuvo un hijo que se llamaba Nabónidas, y Nabónidas fue el último rey asirio. Entonces, Daniel no tiene la razón porque nunca tuvo un hijo de nombre Belsasar. Cuando la historia universal había descartado a Daniel, la misma arqueología descubrió una tablilla que decía que teniendo miedo de los medo-persas, Nabónidas se fue más al occidente y dejó a su hijo, de nombre que creen, Belsasar. Lo dejó en Babilonia y él se fue. El rey era Nabónidas y dejó a su hijo, y para ese tiempo decir, era hijo de Nabucodonosor, sí era su nieto. Entonces dijeron, quizás Daniel sí tenga toda la razón, quizás Daniel sí valga la pena tomarlo en cuenta como un libro histórico. Nada más cierro ese paréntesis. El rey Belsasar
Hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebieran en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. ¿Se fijaron el sacrilegio que está haciendo? Artefactos santos del templo de Israel fueron traídos y entonces le dice ya borracho, tráiganse sus vasitos. Vamos a beber vino en esta orgía, en esta fiesta que tenemos. Eso es lo que hizo. Y entonces, me pierdo un poquito, en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre la encalada de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey, bueno, ya está la interpretación. ¿Se imaginan unos 1000 funcionarios? La pachanga estaba grandísima, estaban borrachos, y cuando estaban en la fiesta, apareció una mano y empezó a pintar en la pared una escritura que nadie entendía. Hasta la borrachera se les bajó, eso es lo que dice la escritura. Y entonces dijeron, ¿quién nos puede interpretar? La esposa del rey dice, hay un hombre que era funcionario de tu abuelo, de nombre Daniel, y él interpretaba los sueños a tu abuelo. Háganlo traer. Y entonces viene Daniel y dice, es cierto, y aquí viene la interpretación. Allá arribita de los levitas. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey, tus dones sean para ti y da tu recompensa a otros. ¿Saben por qué esta respuesta? Porque el rey dijo, si alguien nos interpreta esto, le voy a dar todas las riquezas. ¿Qué le está respondiendo Daniel? Quédate con todo tu dinero. No necesito nada para mí. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón. Vean que me estoy brincando muchas partes, solamente para que ojalá que usted lea estas cosas. ¿Qué le dice Daniel antes de interpretar la lectura? Dice, mira Belsasar, Dios le habló a tu abuelo Nabucodonosor porque era un soberbio y le pasó lo que le pasó, pero recuperó su capacidad y le dio gloria a Dios. Tú no te has dado gobiernos. Y por eso, aquí viene la interpretación de la escritura, tú no has humillado tu corazón. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido el balance y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Eso es lo que significaba la escritura. Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Dios contó tu reino, le ha puesto fin. Fuiste paseado el balance y fuiste hallado falso, tu reino será roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner su cuello un collar de oro y proclamar que era el tercer señor del reino. Fíjense la declaración tan interesante. El tercer señor del reino, ¿por qué creen? Nabónidas el padre, Belsasar y Daniel. Toda la historia le va dando razones al libro de Daniel para decir si es un libro verdaderamente histórico. Pero regreso al momento. Daniel no pidió nada, pero lo hicieron el más importante de todos los siervos. Sin embargo, esa misma noche, la misma noche, fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Quizás esta referencia es hacia Daniel. Ya lo vemos un hombre entrado en años. Termina el capítulo 5 y si son pacientes conmigo, termino con el capítulo 6. ¿Está bien? Capítulo 6, el más interesante de todos de las historias, se las saben ustedes seguramente, el pozo de los leones. El rey, ahora estamos hablando de Darío, el Medo. El rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Era tan importante este personaje, era tan sabio, era tan buen funcionario que el rey dijo, bueno, pues entonces lo pongo aquí a cargo de todo. Él venía conquistando todos los reinos y dijo, a lo mejor yo me sigo conquistando y voy a dejar aquí como mi funcionario a cargo a Daniel. Entonces los gobernadores buscaban ocasión para acusar a Daniel, mas no podían hallar en él falta porque él era fiel. Entonces dijeron, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. ¿Qué les parece esa declaración?
Ahí va, había 3 gobernadores, el más importante era Daniel. Había 120 sátrapas, o sea, como gobernadores de provincias, y luego los capitanes del ejército. Y entonces dijo, a este lo voy a poner como principal sobre todos. ¿Qué causa esto, hermanos? Envidias. Y entonces todos se ponen de acuerdo y dicen, vamos a buscar una manera en la cual le demos cuello a Daniel. Vamos a ver, ¿qué le encuentra? No le encontraremos nada porque este personaje es fiel. Ah, si le podemos encontrar una falta, va a ser en relación a su relación con Dios. Vamos a ver qué buscaron hacer. Fíjense el plan. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, capitanes, han acordado, están delante del rey, que promulgues un edicto real que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y firma. Eso me está muy rápido, pero yo creo que sí me entendieron, ¿no? ¿Qué hacemos? Miren, vamos a hacer esto. Vamos a pedirle a este rey que se creían dioses, acuérdense, los reyes de estos pueblos se creían dioses. Mira, firma un edicto, es una ley en la cual si alguien se encuentra orando o pidiéndole algo a otro dios, que sea echado al pozo de los leones, a excepción de que te lo pida a ti porque tú eres el gran rey. Y al rey le pareció muy bien. Oye, estos gobernadores realmente saben lo que les conviene, ¿verdad? Me están dando por mi lugar. Entonces firma el edicto. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, fíjense qué maravilla. Entró a su casa, abrió las ventanas y oraba delante de su Dios como lo solía hacer antes. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Aquí hay bastantes detalles, hermanos, déjenme decirles. Es el rey. El rey ha pensado ponerme a mí a cargo de todo. Y luego estos compañeros míos van y le juegan este juego para ponerme a mí en peligro. Y le dicen, espacio de 30 días que nadie ore a ningún otro Dios. Déjenme tratar de ir encontrando ya enseñanzas personales. ¿Qué hubiera hecho usted? Le voy a dar 3 opciones. ¿Vale? Yo hubiera orado al Señor en secreto. ¿No dice eso la Escritura? Métete a tu recámara, cierra la puerta y ora a tu padre que esté en secreto y tu padre que esté en secreto te recibe. Y ya, que nadie se dé cuenta y yo sigo siendo fiel a Dios, ¿no? Y soy prudente. Segunda forma, pues a lo mejor yo le podría decir a Dios, Señor, tú conoces la situación. Espérame 30 días nomás. Es un lapso de 30 días. En 30 días yo vuelvo a mi costumbre de orar mañana, tarde y noche a tu nombre, pero en estos 30 días, Señor, cuando yo llegue a ser el principal en el reino, voy a tener mucho más autoridad y quizás pueda hacer más por la obra. ¿Entendieron cómo lo podríamos manejar? Tercera cosa que podría haber hecho, podría haberme arrodillado y orar a Dios y cuando me dijeran algo, no, estoy orando. Rey. Entonces podía orar al rey. Ahora, no tenemos una imagen de Dios de los judíos. ¿Qué hizo, hermano? Se puso en una protesta pública. ¿No quieren que se ore? Llega a su casa y abre las ventanas. La porción dice que era la parte alta de su casa y que está mirando a Jerusalén. Y entonces él abre las puertas y se hinca y ora en la mañana, a mediodía y en la tarde, porque él siempre ha orado 3 veces al día. Como diciendo, ¿quieren? Aquí estoy. ¿Qué significa Daniel? Dios es mi juez. ¿Quién quiero que me juzgue? Darío, ¿eh? Yo voy a ser juzgado por Dios. Y yo voy a seguir orando a Dios mañana, tarde y noche, aunque me manden a un foso de los leones antiguos. Eso es lo que está diciendo Daniel en su integridad como siervo primero de Dios antes que siervo del rey. Fue matado al foso de los leones. La historia es que el rey le puede mucho porque era un gran hombre. Lo manda al foso y le dice, en serio si estás orando a tu Dios? Eran 30 días y Daniel le dice, sí.
yo no voy a dejar de adorar al Dios de mis padres. Con el dolor lo manda, se le acaba el sueño al rey, aunque le trajeron música y él quería pasar la noche. Apenas salido el sol, va al foso de los leones y dice lo siguiente. Daniel, le dijo a Daniel, el Dios tuyo es te libre. Y acercándose a la fosa, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? El rey de los medos y los persas. Quizás usted sabe algo de la historia universal. Eran salvajes, era el pueblo más salvaje y sanguinario que existiera. El rey está utilizando estos términos. El Dios tuyo, al que sirves todos los días, de veras te pudo salvar. Y desde dentro del foso se escucha la voz de Daniel que le dice, sí, su ángel vino y tapó la boca de los leones. Y entonces, con mucho gusto, entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, además de que lo sacó y lo volvió a ser principal en el reino, escribió a todos los pueblos y naciones que la paz sea multiplicada, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos. Él salva y libra. Él ha librado a Daniel del poder del mundo. Y ahí termina esto. Solo con una mención que después de Darío vino Ciro, el rey persa, y ahí se terminó la biografía de Daniel. Voy a decir algunos detalles ya para cerrar el punto. ¿Recuerden en qué momento histórico estamos? El pueblo judío ha ido a la cautividad, ¿cierto? Estamos hablando de un hombre que superó la centena de años. Desde muy joven, siervo de Dios, hasta muy entrado en años, 100 años quizás, está encontrándose con un rey de nombre Ciro, el rey de Persia. Raúl lo sabe, quizás muy pocos más lo sepan quién es Ciro. Les voy a decir con quién convivió mucho Ciro, el rey persa. Tenía un copero que se llamaba Nehemías. Ahora ya algunos otros saben quién fue Ciro. Este rey, hermanos, una buena mañana se levantó y dijo, todos los judíos son libres. Regresen porque necesitan reconquistar su tierra, construir templo a su Dios. Nadie sabe por qué ese rey extranjero se levantó una buena mañana y le dio libertad de la cautividad a los judíos. Usted como yo se puede imaginar más o menos por qué. Quizás por el testimonio fiel de un hombre de nombre Daniel, que anciano le sirvió. Y que él también se dio cuenta que lo libró de los fosos de los leones y que su padre Darío a lo mejor dio este gran edicto y dijo, ¿cómo los tenemos cautivos aquí? Regresen a su pueblo y construyan un templo a su Dios. Hubiera sido una mejor manera de escribir el final de la historia de Daniel, ¿no les parece? Pero no se escribe, nosotros lo inferimos. Final. Vamos a aprender algunas cosas. Mi pregunta, hermano, ¿usted cree que Daniel fue un personaje real? Los eruditos dicen que no. Y muchos eruditos durante mucho tiempo dijeron, este escrito fue, como dice la segunda pregunta, hecho, fue una novela escrita para que cuando los judíos regresaron hubiera cierto patriotismo. Es tan perfecta la historia de Daniel que no puede ser cierta. Eso es lo que dicen los eruditos. Fíjense, vámonos atrás a los grandes héroes. Todos cometieron errores, todos. Adán, como el fruto. Noé se embriagó después del arca. Abraham fue un mentiroso. Moisés golpeó la roca. David fue un adúltero y un asesino. Daniel. No, pues. Y los eruditos decían, fue escrito esto, pues es una novela. No puede haber un hombre tanto. 1954 fue escrito en el siglo II, dijeron un grupo de eruditos. En el siglo II fue escrito porque el resto de sus profecías aluden a un tiempo en el cual van a venir los herederos de Alejandro el Grande a conquistar Jerusalén y entonces los macabeos los van a destruir. Entonces debió haber sido escrito más o menos en esa época. Y en
70 por ahí, Raúl, recuérdame de la fecha exacta, un jovencito pastor tira unas piedras en un desierto que se llama Qumran, se encontró unas vasijas, sacaron unos rollos que databan del siglo IV antes de Cristo. ¿Saben qué rollos había en esos lugares? De todos los libros del Antiguo Testamento, incluido del libro de Daniel. Y los grandes expertos, los grandes eruditos, dijeron, nos equivocamos, no pudo haber sido escrito en el siglo II porque tenemos copias del siglo IV antes de Cristo. Los arqueólogos han dicho, no puede ser que ocurran estos, y la arqueología más reciente ha estado demostrando que Daniel sí es un libro que ha tenido razón. Y sus profecías se han venido cumpliendo de manera inequívoca, totalmente exacta. Pero termino, hermanos, con esta parte. ¿Cuándo fue escrito? Pues seguramente fue escrito después de Daniel por alguien que recopiló sus vivencias. ¿Son reales sus profecías? Sin faltar a ninguna de ellas. ¿Saben por qué lo digo yo con tanta seguridad? Porque si hubiera pluma de hombre ahí cambiando, Dios no hubiera permitido que estuviera en la Biblia. Está en la Biblia porque toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñarnos. Finalmente, ¿y si no fuese real? Aún para alguien que lo lea sin fe, las enseñanzas son muy poderosas. Vamos a descubrirlas. En su infancia o adolescencia, y se trata de servir con integridad. A ver, me voy a dirigir a los más jóvenes. Son príncipes del reino del Señor, cautivos en un mundo diferente. ¿No se sienten así? El príncipe de este mundo pone delante de ustedes manjares, su copa de vino, y los quiere hacer a su cultura. Son bien inteligentes, ya le entendieron qué significa esto, ¿va? Son Daniel. Pero pongan en su corazón no contaminarse de la comida ni la bebida de mí. Yo seguiré siendo fiel a mi Dios. Yo no voy a cambiar mi forma de pensar. No voy a hacer lo que otras gentes piensan que es lo correcto hacer. Dicen que es lo mejor, para mí no lo es. Creen que no me va a ir bien legumbres y agua, pero seguramente hagan la prueba y Dios va a llenarlos de bendiciones. ¿Superado? Ojalá que hagamos lo mismo que estos jóvenes judíos en la historia. El Dios a quien sirvo, Él me librará. Joven adulto, quizás aquí hay algunos jóvenes que están entrando en una etapa de adultez, pero hay un Dios en el cielo. ¿Qué significa en esta declaración? Empezó a servir al rey y decíamos en la mañana, ¿dónde le podemos servir a Dios? Aquí en la iglesia, aquí no le podemos servir tanto, ¿eh? Le debemos de servir allá afuera. ¿Cómo? Con lo que tú haces todos los días, en tu trabajo, en tu servicio, en tu comunidad, en tu compañerismo con los demás. Ahí se sirve al Señor. ¿Cómo le sirvió Daniel? Sirviendo a Daniel. Y le sirvió, hermanos, eunuco. ¿Saben qué significa? Desde joven cortaron sus genitales. Fue esclavo, toda la vida fue un esclavo, extranjero, sin casa. Tenía todo, Daniel vivía en el palacio. Sí, pero no vivía en su tierra, siempre cuidándose de los demás, pero seguía siendo fiel en su trabajo a su rey y en su corazón al Dios de sus padres. Y cuando demandaron de él su capacidad de interpretar sueños, él no dijo, yo te puedo interpretar el sueño porque yo soy muy bueno. ¿Qué dijo siempre? Hay un Dios en el cielo. Así que nosotros, jóvenes que están teniendo puerta abierta a convertirse en profesionistas exitosos, gente de bien, siempre que les demanden razón de su actividad, digan, Dios es que me bendice. Todo lo que yo hago es gracias al Dios que me fortalece, es un Dios que me acompaña, es un Dios que me permite hacer lo que yo hago. En la adultez madura, en la que estamos muchos, esta sea la sentencia sobre mi Señor, el Rey. Tus dones sean para ti. ¿Saben a qué me referí cuando destaqué estas dos cosas? ¿Verdad? Si tenemos que hacer algo, tenemos que hacerlo. Eso es servir con integridad. Y llega un momento en el cual
Hay muchas cosas. Bórrale esta letra, cámbiale este número, paga menos impuestos, da una declaración diferente. Es el jefe, no se puede hablar mal del jefe aunque se esté equivocando. ¿Qué hizo Daniel? Eres un soberbio, Nabucodonosor, y Dios te va a condenar. Espero que recuperes tu mente y Dios te restablezca. Belsasar, no aprendiste la lección y tú eres un soberbio y Dios ha pesado tu reino y le ha puesto fin. Tenemos esa capacidad, tenemos esa valentía para decirle a la gente lo que está mal. Escuchaba algo que me perturbó de un predicador que decía, si en tu vida tienes muchos amigos, quizás no estás viviendo con total integridad. Porque una vida íntegra aleja a muchos. Si tú quieres agradarle a todo el mundo, es porque estás feliz. Tendrá toda la razón, no lo sé, hermanos. No lo dije yo, lo escuché y me llamó la atención. Y dije, ¿cuántas veces vivo tratando de agradarle a otra gente cuando yo debería de vivir todos los días de mi vida para agradar a Dios? No me interesa qué piensen los demás de mí. No debería de importarme lo que los demás digan de mí, o si me enjuician los demás, me debe preocupar lo que piense Dios de mí, porque Dios es mi juez. Eso fue Daniel. ¿Estamos listos para servirlo de esa manera? Y por último, para mis hermanos de la tercera edad, siguió sirviendo Daniel en sus años de anciano con total integridad. Y con la valentía de los años que quizás le dijeron, vas a ser echado al pozo de los leones. ¿Qué me importa? Ya viví lo suficiente. Voy a abrir las ventanas de mi casa y que me vean orar, porque si me voy a morir, que me encuentren orando a mi Dios. Por la mañana y a mediodía, en la noche, como es mi costumbre. ¿Qué hizo Daniel para salvarse del pozo de los leones? No, fue echado al pozo de los leones nomás, dice. Y un ángel del Señor vino y tapó la boca de los leones. ¿Tenemos que defendernos nosotros o Dios es nuestro defensor? Dios es mi juez y así es como debemos de vivir. ¿Sí? ¿Estamos listos, hermanos, para servir a Dios con esa integridad? En cualquiera de las etapas de nuestra vida y sobre todo los que estamos ya llegando a estos últimos terrenos de nuestra vida. Demos gracias al Señor que nos ha permitido una vida como la de Daniel, de servirle desde mucho tiempo. A mí me emocionó mucho estar pensando la historia y agradecerle al Señor y decir, desde hace mucho me has permitido servirte, Señor, gloria a tu nombre. Ojalá que nos encuentre siempre sirviéndole con integridad. Y un texto para cerrar, hermanos, porque me parece que la mayor forma de servirle a Dios es con nuestra vida para que se cumpla lo que dice Mateo 5. Ustedes, mis hermanos, son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Nuestras acciones serán vistas por todo el mundo como una ciudad que está en una montaña. No se enciende una luz para ponerse debajo de una mesa. Dios ha encendido su luz para ponerlo en alto, así como puso a Daniel en lo más alto. Usted ha sido encendido como una luz para ser puesta delante de los demás y alumbre a todos los que están en casa. Y luego termina la sentencia diciendo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Para qué? Para que vean vuestras obras buenas y finalmente glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Qué maravilla que Nabucodonosor dijo, oh Daniel, eres muy grande. Dijo, el Dios al que sirves merece ser adorado. Y Belsasar dijo exactamente lo mismo, y Darío dijo exactamente lo mismo, y Ciro dijo exactamente lo mismo. A quien Daniel sirvió en la tierra, logró que sus obras buenas le llevaran a glorificar a un Dios que merece ser adorado. Dios les bendiga.